Lo que Damaso acaba de hacer va a desencadenar una guerra de la que Valle Salvaje quizás nunca se recupere. Las máscaras caen. Las alianzas se derrumban. Y detrás de cada sonrisa, de cada apretón de manos, de cada felicitación de boda, se esconde una declaración de guerra. Don Hernando agarró a Damaso por la pechera. Matilde miró a Victoria directamente a los ojos sin bajar la cabeza. ¿Y Rafael? Rafael redacta en silencio el documento más doloroso de su vida. Esto es Valle Salvaje, un lugar donde la paz nunca es lo que parece. Todo empieza en el granero. Enriqueta sale de allí transformada. No herida físicamente, sino sacudida en sus certezas. Damaso la miró de frente, sin temblar, sin buscar las palabras, y le dijo exactamente lo que pensaba. No con la cortesía de la gente bien educada. Con la brutalidad de alguien que ya no tiene nada que perder o que cree que su causa vale todos los riesgos. Para entender lo que pasó en ese granero, hay que retroceder. Enriqueta no es una mujer ordinaria en el valle. Tiene conexiones, intereses, una manera de moverse en los círculos del poder que le otorga una posición particular. Se interesaba por Mercedes, por su entorno, por lo que ocurre alrededor de Bernardo y la Santa Hermandad. Información valiosa. Información que algunos prefieren mantener en la sombra. Damaso lo sabe. Y Damaso ha decidido que Enriqueta fue demasiado lejos. Su amenaza no fue un impulso. Fue un mensaje cuidadosamente construido. El mensaje de un hombre que protege a alguien. Que protege a Mercedes. Y que está dispuesto a usar todos los medios necesarios para lograrlo. Cuando Enriqueta abandona el granero, su mente trabaja a toda velocidad. No es de las que entran en pánico. No es de las que se dejan pisotear. Pero reconoce cuando se ha cruzado una línea. Y esa línea la cruzó claramente. Lo que siente es una mezcla que le resulta incómoda. Indignation genuina. Y debajo de esa indignación, algo que rara vez experimenta. Miedo. No tarda en buscar a su círculo más cercano. Y cuando relata lo ocurrido, no suaviza nada. Describe a Damaso como un hombre grosero, alguien que se atrevió a entrometerse en asuntos que no le corresponden. Pero detrás de esas palabras cargadas de resentimiento, hay algo más. Una vulnerabilidad poco habitual en ella. Una grieta en su armadura que, para quienes la conocen bien, resulta imposible de ignorar. El relato llega a oídos de don Hernando. Y aquí es donde la situación da un giro que nadie esperaba. Porque para el marqués, la amenaza de Damaso no es solo un ataque contra Enriqueta. Es una afrenta directa a su autoridad. Una declaración de que alguien en el valle se siente con el derecho de actuar al margen de las jerarquías que él ha construido durante años. Y eso es imperdonable. Don Hernando no es un hombre que reaccione por impulso. Cada movimiento suyo está calculado. Cada palabra, medida. Pero esta vez, la ecuanimidad que lo caracteriza tiene un límite muy claro. Y Damaso acaba de encontrarlo. La confrontación es inevitable. Cuando ambos se encuentran, no hay necesidad de explicaciones. No hay preámbulos ni cortesías vacías. Los dos saben exactamente por qué están allí. Don Hernando le exige explicaciones por haber amenazado a Enriqueta. Su tono no deja lugar a interpretaciones. Esto no es una conversación. Es un ajuste de cuentas. Pero Damaso no responde como alguien acorralado. Y eso es lo que cambia todo. En lugar de retroceder, de disculparse, de reconocer que quizás fue demasiado lejos, Damaso contraataca. Con una insolencia que sorprende incluso al marqués, le reprocha su actitud. Lo acusa de no tener autoridad moral para dar lecciones. Insinúa que su comportamiento es indigno, casi desesperado. Que quien debería estar explicando sus actos es precisamente don Hernando. Esas palabras no son solo una defensa. Son un ataque directo. Una forma de desestabilizar al marqués, de cuestionar su posición desde el núcleo mismo de su identidad. Y funcionan. La ira de don Hernando se desata con una intensidad que revela algo importante. Que Damaso ha tocado un nervio real. Que detrás de la fachada de control y de poder hay algo que puede romperse. Y en un gesto que lo dice todo, lo agarra por la pechera. Ese contacto físico es un punto de no retorno. La confrontación ya no es solo verbal. Se ha convertido en algo más visceral, más peligroso. Algo que no puede deshacerse con palabras. En Valle Salvaje, ese tipo de momentos no pasan desapercibidos. Cada testigo, cada rumor que circula después de ese encuentro, construye una narrativa. Y la narrativa que empieza a formarse dice algo muy claro. Damaso no es un hombre que se dobla. Damaso es un adversario real. Y sin embargo, don Hernando no ha terminado. Lo que ocurre después de esa confrontación revela la verdadera dimensión de su estrategia. En una conversación posterior con José Luis, el marqués deja caer una frase que encierra toda su determinación. Damaso pagará por todo lo que ha hecho. No es una amenaza vacía. Es el inicio de un plan.
Una declaración de guerra envuelta en la frialdad de alguien que ya sabe cómo va a terminar todo. José Luis escucha. Y en su interior, algo se agita. No exactamente satisfacción. Tampoco miedo. Algo más complicado. La sensación de que el tablero está moviéndose bajo sus pies y que quizás no tiene tanto control sobre la situación como creía. Porque lo que don Hernando le dice a continuación no tiene desperdicio. Todos sus problemas comenzaron el día en que se unió a Victoria. Esa frase es una acusación. Y también es una sentencia. Según el marqués, esa unión no trajo estabilidad. Desencadenó una cadena de eventos que amenaza con destruir a 2 familias enteras. Los Gálvez de Aguirre. Los Guzmán. Y mientras esa cadena siga en movimiento, nadie estará a salvo. La solución, para don Hernando, es tan clara como brutal. Victoria debe desaparecer. No lo dice con rabia. No lo dice con venganza. Lo dice con la convicción fría de alguien que cree estar haciendo lo correcto. Como si eliminar a Victoria fuera simplemente una decisión lógica. Una operación quirúrgica para salvar el cuerpo enfermo. José Luis queda atrapado entre el peso de esas palabras y sus propias contradicciones. Comparte algunos de los resentimientos del marqués. Conoce el daño que Victoria ha causado. Pero cruzar esa línea es otra cosa. Las consecuencias de un movimiento así serían irreversibles. Y José Luis sabe que en el Valle Salvaje, los errores irreversibles se pagan muy caro. Sin embargo, las palabras de don Hernando siguen resonando, sembrando dudas, abriendo puertas que José Luis hubiera preferido mantener cerradas. Si te ha enganchado lo que está pasando en el Valle, dale a suscribirse y activa la campanita para no perderte ningún capítulo. Mientras esa alianza tácita se consolida en las sombras, en otro rincón del Valle, una batalla completamente diferente está tomando forma. Victoria llega a la casa pequeña. Su visita está envuelta en la apariencia de la cortesía. Ha venido a felicitar a Matilde por su boda. Un gesto que, en otro contexto, podría parecer sincero. Pero en Valle Salvaje, los gestos de Victoria nunca son lo que parecen. Debajo de esa felicitación hay una intención perfectamente calculada. Victoria necesita verificar que el secreto que comparten Matilde y ella sigue intacto. No confía en nadie. Y mucho menos en Matilde. Su necesidad de control es tan profunda que la obliga a comprobar personalmente que todo sigue bajo su dominio. Además, aprovecha el momento para recordarle algo. Ella cumplió su parte del acuerdo. Asistió a la boda. Eso tiene un precio. Y Matilde lo sabe. Pero lo que convierte ese encuentro en algo verdaderamente significativo no es la fachada de normalidad. Es la amenaza que Victoria vuelve a pronunciar con total frialdad. Le deja claro a Matilde que su odio no ha disminuido ni un ápice. Que nada ha cambiado. Y que algún día, la destruirá. Esas palabras no son una provocación impulsiva. Son una declaración de intenciones. Victoria no actúa por emoción. Cuando habla de destrucción, ya ha comenzado a trazar el camino. Y entonces ocurre algo que nadie esperaba. Matilde responde. No con miedo. No con sumisión. Con una firmeza que descoloca a Victoria por un instante. Matilde le devuelve el golpe con palabras que cuestionan la legitimidad de la propia Victoria. Alude a la naturaleza de su matrimonio. Insinúa que vive una vida doble, con un esposo en cada casa. En Valle Salvaje, donde las apariencias lo son todo, ese tipo de insinuación tiene un peso enorme. Victoria queda descolocada. No mucho. No el tiempo suficiente como para que se note claramente. Pero el instante existe. Y Matilde lo ve. Ese intercambio verbal no es solo un duelo de palabras. Es una transformación. Matilde, la mujer que se suponía debía quedarse en silencio, que debía aceptar las amenazas y seguir adelante con su vida, acaba de demostrar que ya no está dispuesta a hacer eso. Su resistencia no es impulsiva. Es el resultado de algo que ha ido creciendo dentro de ella durante mucho tiempo. Pero la victoria momentánea tiene un costo. Cuando Victoria se marcha, el ambiente que queda en la habitación es denso. Irrespirable. Matilde sabe lo que acaba de hacer. Sabe que enfrentarse a Victoria no es un acto sin consecuencias. Cada palabra dicha se convertirá en un elemento más dentro de una guerra que apenas está tomando forma. Y esa tensión no pasa desapercibida para Atanasio. Al notarla apagada, distante, como si algo la estuviera consumiendo por dentro, intenta acercarse. Pregunta. Quiere entender qué está pasando. Pero Matilde opta por minimizar. Dice que todo está bien. Que no le pasa nada. Sus palabras no convencen a nadie. Esa grieta que comienza a abrirse entre ellos no es pequeña. En una relación que acaba de comenzar, la falta de honestidad puede ser tan destructiva como cualquier amenaza externa. Pero hay algo que Matilde sí decide contar. La noche de boda se convierte en el escenario de una confesión que cambia la dinámica de su relación para siempre. Matilde,
Aún vestida con la solemnidad del día más importante de su vida, encuentra en Atanasio el espacio para mostrarse completamente vulnerable. Le confiesa que ha guardado silencio sobre el secreto de Martín, no por lealtad hacia él, sino por respeto hacia Atanasio. No quería que una verdad incómoda empañara el día que tanto habían esperado. Esa decisión le había costado cargar con una culpa silenciosa, con la sensación constante de estar ocultando algo que tarde o temprano terminaría saliendo a la luz. Atanasio escucha en silencio, y comprende que ese silencio no era una traición, era una forma torcida de amor. La confesión no rompe su vínculo, pero lo coloca en una nueva dimensión, una en la que la confianza debe reconstruirse desde la honestidad, paso a paso, sin atajos. La mañana siguiente llega con una calma engañosa. En la casa pequeña, las mujeres comentan la boda con entusiasmo. Hablan de lo hermosa que estuvo la ceremonia, de los vestidos, de los momentos emotivos. Y casi inevitablemente, el tema de los hijos futuros sale a la conversación. Para la mayoría de ellas, es una continuación lógica y esperanzadora. La celebración de una nueva etapa. Para Matilde, es una herida, nadie lo dice abiertamente. Nadie señala directamente lo que todos saben. Pero la presión está ahí. Las expectativas no dichas flotan en el ambiente como una verdad incómoda que nadie quiere nombrar pero que todos sienten. Matilde no puede concebir. Y en un valle donde el linaje y la continuidad familiar lo son todo, eso pesa de una manera que va mucho más allá de lo personal. La alegría superficial contrasta brutalmente con las tensiones internas. Y esa contradicción, esa es la esencia misma de Valle Salvaje. En otro punto del valle, lejos de las celebraciones y de las conspiraciones políticas, Rafael enfrenta su propia guerra. Una guerra silenciosa, interna, pero no por eso menos devastadora. Su cuerpo le envía señales que no puede ignorar. La tos que persiste, la debilidad que no cede, la fiebre que va y viene. Rafael sabe que algo no está bien, y esa certeza lo ha llevado a tomar una decisión que revela todo sobre quién es como padre. Quiere asegurarse de que María esté protegida. Pase lo que pase. La aparición de Victoria en la casa pequeña genera una escena que nadie esperaba. Se interesa por el estado de Rafael con una preocupación que, como siempre en ella, resulta difícil de descifrar. ¿Es genuina? ¿Es estratégica? ¿O es simplemente el reflejo de una mujer que, por debajo de toda su dureza, aún tiene algo parecido a sentimientos reales? Lo que sí es claro es lo que ocurre después. Victoria se acerca a María. La niña recibe caricias, palabras suaves, atenciones. Y Victoria, por un momento, parece otra persona. El contraste con la mujer que minutos antes amenazaba a Matilde es tan brutal que resulta casi incomprensible. Rafael observa la escena. Y algo en él se relaja, como si por un instante todo estuviera en orden. Pero Alejo, que también está presente, no comparte esa percepción. Su expresión lo dice todo. En Valle Salvaje, nadie actúa sin un motivo. Y los gestos de Victoria, menos que nadie. Más tarde, Rafael busca a Atanasio. Le pide consejo. Le habla del futuro de su hija con una claridad que resulta inquietante. La posibilidad de que algo le ocurra ya no es una idea abstracta. Es una preocupación concreta que lo mantiene despierto. Y entonces toma la decisión. El documento que Atanasio lee es mucho más que un papel legal. Es una declaración de intenciones. Un acto de protección que nace del miedo y del amor en partes iguales. El texto establece con precisión que, en caso de que Rafael falte, la custodia de María recaerá sobre Bárbara y Pedrito. No sobre José Luis. Esa omisión no es accidental. Es intencional. Es una ruptura silenciosa pero absolutamente contundente. Una declaración de desconfianza que no necesita palabras para ser entendida. En Valle Salvaje, donde la familia lo es todo, ese tipo de decisiones tienen un peso enorme. Apartarla del patriarca de la familia es un acto de rebeldía tan profundo como cualquier enfrentamiento físico. Bárbara y Pedrito, al escuchar lo que Rafael les pide, quedan conmovidos. La confianza que deposita en ellos es inmensa. Y aceptan, porque también ellos quieren a María. Y porque entienden que lo que Rafael les está pidiendo no es solo responsabilidad. Es amor. Pero la calma de ese momento no dura. José Luis se entera. Y su reacción es exactamente la que se esperaba de él. La indignación llega primero. Luego, la autoridad herida. El papel que durante años ha construido como cabeza de familia se ve cuestionado de una manera que no puede tolerar. No solo su rol. Su identidad. El enfrentamiento entre padre e hijo es inevitable. José Luis le recuerda a Rafael que, independientemente de sus decisiones personales, él sigue siendo quien tiene la última palabra dentro de la familia. Es una afirmación de poder. Un intento de imponer su autoridad en el momento exacto en que siente que la está perdiendo. Pero Rafael no cede.
debilitado físicamente, pero firme emocionalmente. Su decisión no es negociable. Ha pensado cada detalle. Ha considerado cada posible consecuencia. Y no está dispuesto a dar marcha atrás. Ese choque entre ellos no es solo una disputa sobre la custodia de una niña. Es la expresión de dos formas completamente opuestas de entender el deber, la protección y el amor. Rafael representa una madurez emocional que contrasta brutalmente con la rigidez de José Luis. Uno actúa desde el corazón, el otro desde el orgullo. Y en ese conflicto, por primera vez en mucho tiempo, el corazón parece estar ganando. Mientras tanto, en la cocina del valle, otra batalla completamente distinta se está librando. Luisa no puede escapar de un sonido. El llanto de un bebé. No es la primera vez que lo escucha. Ya ocurrió antes, en la casa de Pura. En aquel momento, todos asumieron que se trataba de una confusión, una manifestación de su dolor, una ilusión generada por su estado emocional. Pero ahora, Luisa no está tan segura de que aquello fuera una ilusión. El sonido vuelve. Persistent, insistent, como si quisiera ser encontrado. La explicación de Peppa llega rápido. El llanto es de su hijo Evaristo, que tiene hambre. Una explicación lógica, reasonable, que calma a todos los que están presentes. menos a Luisa, porque algo en ese sonido no encaja. Algo no coincide. Y su interior le dice con una claridad que no puede ignorar que ese llanto está conectado con algo más profundo. Con una historia que aún no ha terminado. Bárbara intenta cerrar ese capítulo. Le recuerda a Luisa que ya visitaron la casa de Pura y Petra. Que no encontraron nada sospechoso. Que seguir insistiendo solo puede traer más dolor y confusión. Pero Luisa tiene algo que decirle. Y cuando lo dice, el peso de esa revelación cambia todo. El día de la boda de Matilde, Luisa no se quedó en casa por falta de fuerzas. Como había dicho, fue a la cabaña de las parteras. Y allí, escuchó el llanto de un bebé. La incredulidad de Bárbara es inmediata. Se refleja en su rostro sin necesidad de palabras. Para ella, esa afirmación roza lo absurdo. Después de todo lo que han investigado, después de todas las respuestas que parecían cerrar ese caso, Luisa sigue aferrada a esa idea, pero para Luisa, aquello no es una suposición. Es una certeza. Está convencida de que las parteras ocultan algo, de que su sobrino está allí, escondido. Y esa convicción ha dejado de ser una intuición para convertirse en una decisión. Va a seguir adelante. Sola si hace falta. Aunque nadie la crea. Aunque todos la miren como si estuviera perdiendo la razón. Aunque el precio de esa búsqueda sea quedarse completamente sola. Alejo lo nota. Y decide enfrentarla. Le recrimina no haber asistido a la boda de Matilde. Le señala que su excusa no tiene sentido. Y entonces le dice algo que Luisa no esperaba. Que está mintiendo. Esa acusación directa rompe algo entre ellos. Alejo ha sido un apoyo constante para Luisa. Ha sido comprensión cuando todo lo demás era caos. Y ahora, por primera vez, la enfrenta con una verdad que ella no puede negar completamente. Luisa opta por el silencio. Ese silencio cargado de significado que en el valle funciona como una confesión incompleta. No lo dice todo, pero tampoco lo niega. Y ese espacio entre la verdad y el silencio comienza a separar a dos personas que hasta ahora habían estado del mismo lado. La situación se complica aún más con la visita anunciada a la casa de las parteras. Bárbara, a pesar de sus dudas, decide acompañar a Luisa. Su intención es clara. Ir allí, demostrar que no hay nada, y cerrar definitivamente ese capítulo. Para ella, es una forma de proteger a Luisa de sus propias obsesiones. Para Luisa, es una oportunidad que no puede desperdiciar. Durante esa visita, el comportamiento de Luisa no pasa desapercibido. Su tendencia a acercarse a los armarios. A intentar escuchar más allá de lo evidente. A buscar indicios donde los demás ven normalidad. Y ese comportamiento despierta la desconfianza de Pura, un gesto aparentemente inocente. Una mirada en la dirección equivocada. Y la tensión que se genera en ese instante tiene el potencial de desencadenar consecuencias que ninguna de las dos mujeres puede todavía imaginar. Mientras todo esto ocurre, en otro rincón del valle, una historia completamente diferente empieza a tomar forma. Peppa y Francisco. Francisco es impulsivo. En su forma de amar y en su forma de actuar. Intenta acelerar la relación. Propone encuentros que no terminan de encajar con el ritmo que Peppa está dispuesta a seguir. Su negativa no es un rechazo. Es un límite. Una forma de decir que la velocidad importa. Que las cosas bien construidas necesitan tiempo. Pero Francisco no siempre sabe escuchar ese tipo de mensajes. La intervención de Amadeo añade una nueva capa a esa trama. Su interés por saber si Peppa está realmente enamorada de Francisco no es simple curiosidad. Es una preocupación más profunda.
En un entorno donde las decisiones precipitadas tienen consecuencias graves, asegurarse de que esa relación tenga una base sólida es algo que Amadeo considera necesario. Y entonces, aparece Martín. Su regreso no parece casual. Todo apunta a que quiere recuperar algo. Reabrir una historia que, aunque parecía cerrada, aún tiene cabos sueltos que ninguno de los dos ha terminado de resolver. Su interés por hablar con Peppa lleva una intención que está muy lejos de ser inocente. En Valle Salvaje, el pasado nunca muere completamente. Siempre encuentra la manera de volver. Y cuando vuelve, lo hace en el peor momento posible. Mientras el valle avanza hacia un punto de ruptura que parece inevitable, Enriqueta regresa al granero con un objetivo completamente distinto al de la primera visita. Don Hernando le ha dado instrucciones claras. Si quiere seguir teniendo acceso a la información sobre Bernardo y la Santa Hermandad, necesita actuar con inteligencia. Su sugerencia es directa. Pide disculpas a Mercedes. Suaviza las tensiones. Recupera el terreno perdido. Enriqueta, consciente de lo que está en juego, decide seguir ese consejo. Se presenta ante Mercedes con una actitud cuidadosamente medida. Sus palabras transmiten arrepentimiento sin perder completamente su posición. Es una actuación. Y una muy bien ejecutada. Mercedes acepta las disculpas. Sin resistencia. Sin dramatismo. Con una serenidad que resulta casi enigmática. Porque en Valle Salvaje, aceptar una disculpa no significa perdonar. Y mucho menos olvidar. Pero antes de que la situación pueda evolucionar hacia algo más tranquilo, Dámaso aparece. Su llegada no es casual. Su intervención no es improvisada. Con una excusa aparentemente trivial, logra retener a Enriqueta. Crea el espacio necesario para quedarse a solas con ella. Y entonces revela su verdadera intención. La amenaza es directa. Sin adornos. Sin rodeos. Enriqueta debe mantenerse alejada de Mercedes. O las consecuencias serán graves. No es una advertencia vacía. Es una demostración de poder. Una declaración de que Dámaso está dispuesto a llegar hasta el final para proteger a la mujer que le importa. Enriqueta, que ha manejado situaciones difíciles durante toda su vida, no puede evitar sentirse impactada por la frialdad de ese mensaje. Dámaso no amenaza desde la rabia. Amenaza desde la convicción. Y eso es mucho más aterrador. Este segundo encuentro en el granero marca un punto de inflexión definitivo. Las amenazas ya no son implícitas. Son explícitas. Y eso cambia por completo las reglas del juego en el valle. Y es aquí donde todo converge. Dámaso emerge como el eje central de esta etapa de la historia. No es el personaje más poderoso del valle en términos de posición social. No tiene el título de Don Hernando. No tiene la influencia política de José Luis. No tiene la red de relaciones de Enriqueta. Pero tiene algo que todos ellos han perdido en algún momento. Convicción absoluta, su capacidad para enfrentarse a figuras de poder sin titubear. Su determinación para proteger a Mercedes sin importar el costo. Su disposición a asumir riesgos que otros calcularían durante semanas antes de tomar. Todo eso lo convierte en un adversario que nadie en el valle puede permitirse ignorar. Don Hernando lo sabe. Y por eso ha declarado la guerra. Esa guerra que se avecina no será solo entre dos hombres. Será un conflicto que arrastrará a todos los que están conectados con ellos. A Enriqueta, a Mercedes, a José Luis, a Victoria, a Matilda, a Luisa, a Rafael. En Valle Salvaje, nadie sale ileso de una guerra entre titanes. Y ahora, es el momento de hablar de lo que realmente está pasando aquí. De las teorías que circulan. De los secretos que aún no han salido a la luz. De los hilos invisibles que conectan todo lo que hemos visto hoy. Primera teoría. El llanto que escucha Luisa es real. No es una ilusión. No es el producto de su dolor o de su estado emocional alterado. Luisa escuchó algo en la cabaña de las parteras porque había algo que escuchar. La explicación de Peppa sobre el llanto de Evaristo puede ser cierta en ese momento específico. Pero no explica lo que Luisa escuchó el día de la boda. Las parteras ocultan al niño. Y Luisa, a pesar de estar completamente sola en esa búsqueda, está más cerca de la verdad que cualquier otro personaje en el valle. La pregunta no es si el niño existe. La pregunta es cuánto tiempo podrán las parteras mantener ese secreto antes de que Luisa encuentre la prueba que nadie puede ignorar. Segunda teoría. Victoria sabe exactamente lo que está haciendo con María. La escena de cariño hacia la niña no fue espontánea. Victoria no hace nada de manera espontánea. Ese gesto calculado frente a Rafael tiene un propósito específico. Ganarse su confianza. Posicionarse como una figura maternal en la vida de María. ¿Por qué? Porque Victoria sabe que Rafael está enfermo. Porque Victoria siempre piensa varios pasos por delante. Y porque una mujer que no puede tener hijos propios en un valle donde el linaje lo es todo, necesita otra forma de asegurar su posición.
María podría ser esa pieza. Y Rafael, sin saberlo, podría estar jugando exactamente el juego que Victoria ha diseñado para él. Tercera teoría. Don Hernando y José Luis están construyendo una trampa para Dámaso. Y Dámaso ya lo sabe. La frialdad con la que Dámaso ha respondido a cada amenaza. La forma en que actuó en el granero. La manera en que se enfrenta a don Hernando sin retroceder ni un centímetro. Nada de eso parece el comportamiento de alguien que actúa sin información. Dámaso puede estar recibiendo avisos de alguien dentro del círculo de confianza del marqués. Puede estar construyendo su propia estrategia en paralelo a la de sus adversarios. Y si eso es cierto, el enfrentamiento que se avecina entre Dámaso y don Hernando no será una batalla entre un hombre impulsivo y un estratega frío. Será un choque entre dos estrategas. Y en ese tipo de guerras, el que parece perder al principio suele ser el que gana al final.